CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy vamos a poner el foco sobre el asunto de la desigualdad. ¿Se acuerdan esos tiempos del 19 de octubre donde de un momento para otro empezamos a instalar la conversación en el espacio público, a entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad, cómo se experimenta en la vida de cada persona, qué impacto tiene en los sueños que imagina, en las posibilidades de movilidad que cree realmente estar dispuesto a gestionar, cuánto es el peso del mérito y cuánto es el peso del lugar donde uno nace, finalmente en el destino que tiene la vida de una persona. En ese tiempo hablamos mucho de desigualdad y esa conversación empezó a penetrar en las instituciones, en las empresas, en el espacio público. Sin embargo, desde entonces a la fecha, tantas cosas han ocurrido en este destino de nuestro país tan querido y llamado Chile. Y desde la pandemia hasta distintas vicisitudes y procesos que hemos tenido en el tiempo han hecho que la conversación sobre desigualdad haya ido bajando su tono, se haya desinflamado hasta el punto incluso de a veces desaparecer. Sin embargo, el problema se mantiene, incluso en algunos casos crece. ¿Qué hacemos hoy para poder enfrentar los desafíos de la desigualdad y efectivamente ofrecer una herramienta concreta que permita reducirla? ¿Y por qué esto nos importaría? Pues porque con alta desigualdad no hay cohesión social y todos queremos paz social. Veamos de qué se trata este capítulo que comienza ahora de Pares Impares. Las habilidades y enseñanzas que dan los padres a los hijos en la primera infancia son centrales para su desarrollo y para la formación de esos futuros adultos. Por lo mismo, influir positivamente en el desarrollo de una persona, en su desarrollo social, en su capacidad de vincularse, termina siendo muy determinante en lo que va a hacer esa persona en el futuro. ¿Cómo se enfrenta esta tarea entre los padres y madres? ¿Cuánto ayuda a apoyar durante la infancia a que los niños y niñas tengan mejor niveles de relacionamiento con otros? Lo analizamos en el siguiente informe de Javier Albornoz. Dicen que los primeros 1000 días de un niño podrían definir lo que será en su vida. Por eso un cuidado permanente, acompañamiento y apoyo en estos casi 3 años de vida serán cruciales. El día de mañana son adultos que tienen mejores trabajos, que tienen mejores relaciones interpersonales. Cuando están en el colegio les va mejor, necesitan menos ayuda. O sea, lo que uno hace hoy con esa familia, con los niños pequeños, repercute a lo largo de la vida y es muchísimo más costo efectivo que intervenir en otras etapas. Esa etapa de la crianza requiere tener las habilidades parentales adecuadas para traspasarles durante la primera infancia, porque de eso dependerá el buen cuidado. Las habilidades parentales son todas las competencias que requiere un adulto para poder ejercer un buen cuidado respecto del niño o niña que tiene a su cargo. La evidencia, la teoría ha buscado definir algunos aspectos sobre los cuales las habilidades parentales son más relevantes. El modelo que más se usa es aquel que busca mirar las competencias que son reflexivas, las que se refieren al aprendizaje, las que son protectoras, y las que son reflexivas. Lograr un buen balance o equilibrio entre las habilidades parentales y el cuidado de los niños o niñas serán crucial para generar una buena base de la sociedad. Pero eso también requiere no solo de los padres, sino que también del entorno. Es muy importante mirar esto como en capas, ¿verdad? Que van una sobre la otra, pero que también se requieren. Por eso uno piensa en una mirada más sistémica, donde ponemos al niño o niña al centro, que requiere a sus padres, cuidadores, a las figuras vinculares, en su entorno primario, ¿verdad? Pero también a la familia nuclear, a hermanos, ¿verdad? También a la familia extensa, abuelos, tíos, primos, a su comunidad, a los vecinos. Porque es un círculo virtuoso. Si en comunidad se entrega el cuidado a un niño, luego será un adulto que se integre de mejor manera a la comunidad.
Ese trabajo en redes es lo que han hecho desde hace 11 años en el programa Crecer Jugando de la Fundación Infancia Primero. Nació con el propósito de cambiar la trayectoria de desarrollo de niños y niñas, y con el paso de los años los resultados han sido claros, no solo con la infancia, también con los padres. Una experiencia que se la puedo recomendar a todas las personas, porque he visto cambios muy favorables en el José, que eso a futuro va a hacer que él sea un buen adulto. Yo me trato de dar por lo menos media hora al día de tener su espacio de juego, ya sea pintar, jugar, o en la cocina tratar de incorporarlo también. Que mi intención era venir con la Francisca acá, era para que ella se relacionara con otros niños, porque el otro año ella entra a pre-kinder. Y la verdad que le sirvió a ella y me sirvió muchísimo a mí también. O sea, todos los temas, los 10 temas que se trataron son los 10 temas muy interesantes. De cada tema aprende algo, saca una conclusión y la verdad que ha sido increíble. Totalmente recomendable. Se trata de un programa que las familias desarrollan en un periodo de 10 semanas en grupos donde se relacionan con otras decenas de familias una vez por semana. El juego siempre está en el centro. Así buscan fortalecer los vínculos entre padres e hijos, aumentando la frecuencia de interacción entre ellos, lo que con el tiempo mejora el desarrollo infantil y también las redes de apoyo. En esta década ya han generado resultados positivos muy concretos. Con la disminución del estrés parental, es decir, los papás que pasan y los cuidadores que pasan por el programa, disminuye el estrés asociado a la crianza, y eso es súper importante porque son cuidadores que están más disponibles y se asocia a menores tasas de maltrato. Tenemos resultados también en las habilidades vinculares, en todas las habilidades parentales en realidad, vinculares, formativas, reflexivas. Los padres mejoran sus habilidades parentales y mejora el vínculo, que es lo más importante, entre el cuidador y ese niño, y eso hace que a la larga mejore el desarrollo infantil. Y también tenemos resultados en el corto plazo en desarrollo socioindividual de los niños. Yo como mamá me estoy formando cada día y trato de ser la mejor para que mi hijo sea un adulto bueno y así complementar. Si yo soy una, espero que sean 1000 las que se multipliquen y así 1.000.000 que se multiplique por todo el planeta para hacer una buena sociedad, para que vivir todo en conjunto de una forma sana. No hoy en día que es súper complicado. Este es un programa que se desarrolla a nivel local con varios municipios del país. También busca expandirse y poder llegar a más zonas. Ingresan más niños al sistema de protección especializada de los que nacen hoy día en Chile. Entonces tenemos ahí un deber como sociedad de pensar en cómo cuidamos a las personas que van a sostener nuestra sociedad el día de mañana. Y programas como esto permiten justamente eso, como habilitar a las personas que van a componer nuestra sociedad el día de mañana. Trabajar e invertir en programas que mejoran habilidades parentales no solo entrega resultados efectivos en la infancia y su círculo de cuidado y apoyo, también ha demostrado generar costo-beneficio para el Estado en su conjunto. Hace décadas que se ha ido acumulando evidencia acerca de la rentabilidad de invertir en programas de infancia temprana. Hay muchos estudios rigurosos que muestran efectos de largo plazo en reducción de criminalidad, aumento de ingresos, aumento de empleabilidad, terminar educación superior. Han mostrado ser sumamente eficientes y tener muy buenos retornos. Ahí es donde tenemos que invertir y tenemos bastante evidencia ya recogida de programas que funcionan y que nos podrían dar buenos resultados. En esa línea, el economista explica que es necesario también poner el foco en las infancias vulnerables. Hay evidencia muy fuerte de que algunos de estos programas son mucho más efectivos en niños más vulnerables. Entonces, si es que tú inviertes en programas de infancia temprana, lo que logras es que a los que más levanta son a los niños que están más mal, a los niños de familias más complicadas. Hace que igualen las condiciones en el mercado laboral, que generen una fuerza laboral más productiva, pero también más diversa y que haya más igualdad de oportunidades. Los niños y las niñas no se crían solos y si bien son responsabilidad principal de su papá, su mamá y su familia cercana, nosotros crecemos en sociedad, la gente se desarrolla en la sociedad. Como también se decía acá, los niños se crían en tribu y por lo tanto el que yo tenga muy protegido a mis niños en mi casa y en mi familia no significa que yo con eso puedo lograr todo el desarrollo que los niños requieren. Por lo tanto, el aporte de las redes comunitarias y de lo que significa en el fondo vivir en sociedad es algo fundamental para el desarrollo de las personas. No es solo mejorar la vida de los niños y sus familias, es mejorar el futuro de la sociedad. Invertir en la infancia de hoy es invertir en el mañana, porque serán ellos los que sostendrán la sociedad del futuro. ¿Les ha llegado
llegado un meme al celular? ¿Lo han visto en sus redes sociales, no sé, en Facebook? Son estas imágenes que nos hacen reír porque de alguna forma nos resuenan, nos ponen en un lugar común con otro. Muchas veces los compartimos con nuestros amigos justamente para regalarles a ellos un momento de felicidad o una pequeña risa en la mitad del día. Pero esta tecnología, que ya es parte central de nuestra cultura, ¿tiene algún impacto, por ejemplo, para bien en nuestra capacidad de conectarnos, de vincularnos, de identificarnos con otros? Veámoslo en la siguiente cápsula animada. Puede que una imagen de un gatito, una foto chistosa de un bebé o una frase de una serie de televisión sean capaces de comunicar lo que sentimos de forma precisa. Es lo que conocemos como memes. Los ves en Instagram o en grupos de WhatsApp. Fue en 1976 cuando el biólogo británico Richard Dawkins describió al meme como una unidad de información cultural que puede ser transmitida de una mente a otra. Hoy han pasado de una mente a miles. Los citamos, los compartimos, nos reímos juntos gracias a ellos y los consideramos un manjar de la comunicación humana. La experta en comunicación digital, Limor Schiffman, los describe como un tipo de folclore de nuestro tiempo, que a través de risas, gradualmente, escala un fenómeno social compartido. Es ahí donde se identifica un punto de encuentro que, según Schiffman, nos permite ser nosotros mismos, pero juntos. Los memes refuerzan nuestros vínculos y crean sentimientos de pertenencia, así que no dudes en usarlos para fortalecer tu grupo, sin miedo al éxito. Vamos a ir a una pausa aquí en Pares Impares, pero quédese siempre en compañía de CNN Chile. La conversación sobre desigualdad es una que, como anticipábamos al inicio del capítulo, ha ido como perdiendo relevancia y, sin embargo, es uno de los grandes desafíos de la humanidad porque parece que somos buenos para producir desigualdad. Acción Empresas, esta organización que aglutina a muchas empresas, ha puesto el foco en este tema y ha decidido también realizar ciertos diálogos entre los distintos actores para ver de qué manera uno puede abordar, despejar las confusiones y definitivamente entrar en lo que realmente nos convoca, que es ver cómo podemos disminuir la desigualdad. Para profundizar sobre estos resultados, el resultado del estudio que hizo junto a la consultora Lado Humano, conversamos con Katy Miller, gerenta de desarrollo de Acción Empresas. Muchas gracias por estar aquí, Katy. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir esa experiencia del estudio que hicimos en conjunto con Me encantaría partir por la idea, cuando yo misma conocí el estudio me sorprendí de entender que la desigualdad es una de las grandes crisis globales. Sí. Definitivamente no tiene ese lugar en nuestra conversación. Sí la tiene, por ejemplo, la crisis climática u otras crisis de transformación social que estamos viviendo, pero no esta. ¿Por qué? Yo creo que quizás es un tema más incómodo y eso de hecho es justamente una de las primeras conclusiones que sacamos cuando lo abordamos proactivamente, invitamos a líderes empresariales y también de otros sectores, de la academia, del sector público, a conversar al respecto. Es un tema que genera polarización, que genera incomodidad y que también hay una confusión de repente conceptual, porque cuando se aborda el tema también nos hemos topado con el argumento de decir no es tan grave la desigualdad es bastante normal, lo que es grave es la pobreza y la pobreza sin duda ha disminuido. Y yo creo que de ahí también como me gustaría colgarlo como en la primera como aclaración quizá, que la desigualdad como tal genera un sentimiento de injusticia en los que están no privilegiados y también, creo yo, un cierto sentimiento de incomodidad o incluso culpa en los que están más privilegiados. Y por eso mismo es un tema que no es tan cómodo de abordar, que nos gustaría siempre empujar hacia otros lados y hemos visto que a nivel mundial las cifras en total han aumentado, incluso en, no sé, los países de Europa. Las cifras de desigualdad. De desigualdad, sí. Voy a desglosar tu respuesta en varias partes. La primera es... ¿Es real la sensación que yo transmití al inicio, como que en algún momento estaba bien hablar de desigualdad y ha ido bajando su relevancia en el tapete público de la discusión?
En Chile yo creo de todos modos sí. Yo creo que hubo un momento después del estallido social donde hubo una gran acogida del tema, donde hubo como una caída de teja y las empresas dijeron también nosotros tenemos que preocuparnos de ese tema, tenemos que conocer mejor los equipos, las comunidades, etcétera. Y hubo un enfoque que yo creo que fue muy fructífero. Se hicieron conversatorios, conversaciones, diálogos reales. Y yo creo que eso ayudó mucho a abordar el tema más proactivamente. Pero yo creo que después con la pandemia, con la crisis económica, con todos como esos desafíos que tenemos también en el día a día, ha perdido relevancia y también ha perdido un poco el lugar prioritario en la agenda. Y como tú dices, hoy día, y no le quiero quitar en ningún caso el peso, la crisis ambiental de biodiversidad está muchísimo más alto en la pauta. Y ahí una cosa más, yo creo que son absolutamente vinculados las dos. De hecho lo son. Sí, el IPCC, el informe que hacen los científicos, el panel de científicos así lo demuestra. Sí. Pero quisiera volver sobre algo porque estamos viviendo en una época de mucha polarización, pero de mucha captura del pensamiento, con el argumento de la polarización. Hablamos de las ideologías de partida como un adjetivo negativo para señalar a todos los extremos en general. Sí. Y hago esta distinción tan específica porque parece que la conversación sobre desigualdad se convirtió en las palabras que uno no puede decir para otro sector. ¿Les ha pasado eso en la conversación con los distintos actores, como que casi que es feo plantear el tema de desigualdad? No nos ha pasado. Yo creo que tiene que ver con las personas que invitamos, que en general o vienen de empresas que tienen una sensibilización, claro, que son más dialogantes, que también de fundaciones, etcétera. Entonces es un tema que lo planteamos justamente para sacarle su opinión de verdad de adentro. Y por eso mismo eran 5 sesiones lo que hicimos con más de 30 líderes de opinión. Y donde dijimos vamos a aplicar la regla del Chatham House. Eso significa puedes decir todo lo que quieras decir, no vamos a desclasificar quién dijo qué, solamente vamos a compartir citas pero sin asignarlos a personas. Eso también para realmente fomentar un discurso franco y un diálogo honesto. Y ahí lo que sacamos es que la preocupación sí está. O sea, como que yo creo que hay un driver que es moral en las empresas, pero también en los otros actores, que dice como que eso lo que genera una sensación de injusticia es algo que tengo que abordar. También hay un driver que es como más preventivo, porque se acuerdan todos de lo que pasó en el estallido social y de que cuando hay una sensación de injusticia y de desigualdad tan marcada, como el sistema político, social y económico también sufre mucho las consecuencias, entonces es el enfoque preventivo. Entonces yo creo que hay diferentes formas de abordarlo, sobre todo desde las empresas, diferentes como motivaciones detrás también. Y que eso fueron reflejándose en las discusiones que tuvimos ahí. Yo creo que eso fue muy, muy sincero y también para nosotros un gran aporte para después ver cómo se puede abordar, porque hacia allá apunta también justamente como ese informe que hicimos. Quisiera llevarte hacia más atrás, que es el dato que yo planteaba al inicio, que es esta constatación de que es una de las grandes crisis de la humanidad. ¿De dónde surge esa realidad, esa verdad, ese dato? Ese dato surge de una realidad que es como bien impactante, que el 1% más rico posee el 50% de la riqueza del mundo. Y si uno piensa eso en términos reales, o sea, ¿qué implica eso para las personas, sobre todo para las personas que poseen menos? Es un factor desestabilizante, es una percepción de injusticia que yo veo que va creciendo como que en el mundo, como porque por eso también estamos hablando con nuestro representante, que es el World Business Council, que trabaja con compañías que operan a nivel mundial y reportan como esas tendencias y esas percepciones también en otros países. Y por otro lado, yo creo también es algo que es intrínsecamente relacionado con quienes también son los más afectados por temas como el cambio climático, por temas como las presiones para migrar, etc. Siempre hay esas vulnerabilidades cruzadas que aportan a que aumenta esa brecha y a que se acentúe la sensación de injusticia y por lo mismo también la polarización. Y yo creo que eso es algo súper peligroso porque evita que se puedan co-construir soluciones para eso. Como mientras más
polarizados, separados, ideologizados somos en ese aspecto, más difícil es generar innovación en base a eso y volver a disminuir la brecha y generar un valor compartido realmente para todos. Hubo un momento después del estallido social en que se habló mucho de esta regla de cuánto ganaba la persona que más ganaba en la empresa y la que menos ganaba en la empresa, y hubo varias empresas que se comprometieron a disminuir esa brecha. Sí. Con el foco un poco de llevar a carne esto que tú estás planteando, ¿no? Tal cual. Esa agenda, ¿cuán vigente sigue dentro de la conversación de la empresa? Mira, yo creo que ha habido una bajada en ciertos temas, y como ahí voy a hacer referencia a algunos como aspectos que estamos mirando específicamente de esta acción. Primero, hay sin duda un movimiento que en Estados Unidos lo llaman el movimiento anti-woke, que realmente ha cuestionado un poco la preocupación de las empresas por diversidad, por inclusión y por cómo hacer tanto esfuerzo por grupos minoritarios. Yo creo que eso nace un poco en Estados Unidos con esa crítica, pero también ha tenido efectos para Chile. Entonces, como yo creo que es el primer tema. El segundo, el tema de la brecha salarial, siempre ha sido complejo para las empresas, sobre todo para las grandes empresas. Sin embargo, y ahí está como el estudio que hacemos de esta acción, que es otro, hay una serie de empresas más avanzadas que lo reportan y que incluso se han puesto metas para disminuirlo. Entonces, yo creo en el empleo formal en las grandes empresas, en general tenemos buenas condiciones. Pero hay todo un sector que está mucho menos mirado, que son las pymes y que son los sectores informales también, que además ha crecido el número de personas que no tienen un empleo formal y donde las empresas también ven que son parte de su cadena de suministro o indirectamente relacionado. Entonces yo creo el desafío para las empresas va más allá de los propios equipos. Es como también llevarlo a los proveedores. A los proveedores y también a los clientes. Sin embargo, las mayores brechas no existen en las empresas de pyme, pues las mayores brechas entre salarios existen en las otras empresas. Sí. Pero hay una desigualdad también entre las grandes empresas y las pymes y cómo se pueden abordar. La desigualdad eso. Es como un molde que se replica ad eternum. En el fondo, cuando uno lo mira a cualquier escala. Entre países. Entre hemisferios. Sí. O sea, como que... Y también hay una cosa como súper interesante, porque yo creo un cierto nivel de desigualdad es normal, por así decirlo, se ha dado siempre durante la historia, y B, también no genera sensación de injusticia, porque es cuando es percibido que la persona que tiene más o que gana más efectivamente tiene más trabajo o tiene un trabajo más con mayor responsabilidad. El problema es cuando eso crece y se va a extremos que ya no son explicables por un tema meritocrático, sino que y yo creo que ahí también hay un tema grande en Chile, porque Chile es uno de los países, por lo menos dentro de la OCDE, que tiene mayor desigualdad en términos de oportunidades. Y eso es algo como que yo creo que aporta esa sensación de injusticia, y eso es cuando la desigualdad realmente como se pone en un nivel que ya no es aceptable, que genera esa inestabilidad. Ahora, da la impresión de que es medio inabordable, o cuando nos queda demasiado grande cuando empezamos a hablar de esto, la posibilidad de solucionarlo, y por lo tanto ustedes se llaman acción. Sí. ¿Qué acción uno puede tomar para enfrentar la desigualdad si es que te importa? Sí, bueno, eso es una excelente pregunta, porque solamente como que en texto muchas veces cuando empezamos a hablar de ese tema dicen, bueno, es un tema de Estado. Como tú dices, es tan grande que nosotros como empresa ya podemos hacer quizá un aporte chiquitito, pero eso va mucho más allá de nosotros. Y si bien es cierto... Espérate, perdón, y no solo eso, sino que también percibimos que los estímulos o los incentivos están tan puestos en el otro lado. Exactamente. En la acumulación de riqueza. Exactamente. Que ¿por qué nos con iría un mandato tradicional y, en mi opinión, un poco antiguado, que el principal propósito de la empresa es generar la mayor rentabilidad. Hoy en día nosotros partimos de la base que el propósito de la empresa es resolver necesidades de las personas, resolver problemas de las personas y generar valor para todos sus grupos de interés. Por supuesto los accionistas, pero también para los otros grupos de interés. Pero yo voy a volver a la pregunta. No, perdón, porque, quería entrar en detallito, porque no es solo del Estado. No, exactamente. Bueno, lo que necesitamos para, yo creo que resolver el problema de la desigualdad efectivamente es muy ambicioso, va a ser muy difícil, pero sí se pueden tomar acciones concretas. Y algunos son bien evidentes, como yo creo, y están también reflejados en una guía que se llama How to Tackle Inequality, cómo combatir la desigualdad para las empresas, y es poner el enfoque en derechos humanos primero al centro, y de ahí se deriva todo. Después está súper importante la relación también con los clientes.
clientes, o sea, cómo genero productos y servicios accesibles y asequibles. Como porque, por ejemplo, a veces vemos que hay comida sana a precios un poquito mejor, como más ad hoc a estratos socioeconómicos altos en los barrios altos. Y también hemos visto que los estratos socioeconómicos bajos, como los supermercados, tienen una oferta más enfocada en productos más baratos que muchas veces tienen no el mismo valor nutricional y son menos sanos. Entonces, como eso se traduce después en problemas de salud pública, índices de obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente cómo remunero mis trabajadores, que es como lo típico. Sino la oferta que hago para toda la población. Exacto, cuál es la oferta, cuál es mi modelo de negocio y cómo llego también a los sectores que son quizás menos privilegiados con servicios y productos con de alta calidad. Exactamente, y eso también es una oportunidad como de negocio, entonces yo creo que eso es algo que se olvida muchas veces. Otro tema que es súper importante es una política fiduciaria responsable. ¿Dónde pago mis impuestos? ¿Dónde genero el valor realmente y dónde se van los impuestos que tengo que pagar para eso? Porque los impuestos, además de obviamente una obligación legal, también son lo que tenemos para aportar al Estado para implementar políticas públicas. Y ahí como invitar un poco a las empresas a pagar sus impuestos en lugares donde pueden cambiar la historia. O sea, a pagar los impuestos en los lugares donde generan el valor, efectivamente, y donde pueden hacer una contribución. Y lo otro, y yo creo que eso es una de las recomendaciones quizás más inéditas o quizá incluso un poco polémicas que ha hecho el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, es revisar bien las membresías en los gremios y aportar realmente también a gremios que hagan un aporte a la política pública para generar una menor brecha de desigualdad y para aportar también a los temas ambientales. Entonces, como en el lobbyismo, también las empresas como tienen que implementar esos mismos valores que quieren implementar con los equipos de inclusión y diversidad y también con las comunidades o con los proveedores, que es lo que hemos hablado antes. Inevitablemente me quedo pensando en la enorme brecha ética que podría haber para poder implementar o disminuir las brechas de desigualdad. Y ahí me encantaría saber cómo en estos diálogos más anónimos que pudieron tener, cómo surge el rol de la ética y de los valores humanos en la conversación. Sí, no. Más allá de la preocupación táctica, porque obviamente nadie quiere otro estallido. Claro. El estallido no le viene bien a nadie, en el fondo, todos lo pasamos mal, todos nos angustiamos mucho, pero además tuvo muchos impactos en términos económicos, de empleo, etcétera. Pero este otro lado, que es algo que es más difícil de fiscalizar. Es más difícil de fiscalizar. Yo creo que en general las personas cuando generan empatía, y eso es como otro de los aspectos que vimos cuando hay una empatía, les toca efectivamente, o sea, todos los que participaron en las conversaciones, para ellos es una preocupación personal. El argumento de la prevención es más para ponerlo en lenguaje empresarial, porque si tú dices, como no es el buenismo, sino también hay un efecto económico que es positivo. Claro, es como lo que le sirve para hablar con el de finanzas. Exactamente, o para poner las cifras en el directorio, mira, hay un riesgo que hay que prevenir, pero realmente yo siento en todas las iniciativas y también las conversaciones, eso nace más bien de un impulso personal, y ese impulso personal viene de conocer y de conectar. Y yo creo que ahí hay otro de los problemas que hemos visto en Chile, porque aquí es muy fácil cerrar los ojos a la realidad de las personas que tienen mayores desafíos, que viven mayores niveles de pobreza, porque los barrios están muy segregados, como los colegios están segregados. Es fácil no mirar. Es fácil no mirar, y cuando uno no mira, no te duele. Y cuando no te duele, no tienes un impulso de actuar. Entonces yo creo que pasa realmente por conocer primero, por escuchar también con humildad, y eso es lo que nos dijeron muchas las empresas que participaron, las que trabajan con comunidades. Dijeron, nosotros llegamos con un enfoque quizá asistencialista al principio, de hacer una buena obra, una nueva cancha de fútbol, pero a la medida que íbamos conociendo la comunidad, que íbamos viendo cuáles eran verdaderamente las necesidades, el proyecto iba cambiando y se fue construyendo como para realmente ajustarse al territorio. Entonces yo creo que pasa mucho también por conocer, por compartir y por escuchar con humildad para generar una co-construcción. Ya, pero eso que dice es una excelente noticia, pero son los que ya están convencidos. Sí, son yo creo que los que participaron en general tienen los que un poco participan, ese todos sesgo. los que tienen la voluntad de resolver el problema. Pero cuando tú abres un poco más descarnadamente la conversación sobre cuál es la voluntad de encontrarse y conversar, ¿qué hemos encontrado en las empresas? Incomodidad.
muchas veces incomodidad. Falta de diálogo. Sí, falta de diálogo. O sea, mira, en realidad no puedo generalizar porque hay de todo. Hay iniciativas en empresas que realmente han mantenido los diálogos con sus equipos, con las comunidades desde el 2019, incluso han empezado antes, que han implementado iniciativas, pero hay otros que dicen, ya pasó, como que me tengo que enfocar en el crecimiento económico y listo. Y yo creo que eso juega en contra realmente como de poder implementar soluciones y también de conocer realmente cuáles son los incentivos y las motivaciones de las personas con quien trabajo en el día a día y que son parte de mi negocio y de mi generación de valor. Entonces yo creo que ahí hay un tema que abordar que tiene que nacer al final como también de un impulso como de tratar de abordarlo desde lo económico, algo que es moral, como tú dijiste, algo que es ético. Tú eres y ustedes son grandes expertos en estos temas, promueven toda la agenda ESG a nivel global y por supuesto aquí a nivel nacional y han levantado siempre los temas más de frontera para las empresas. Sí. Acción a eso se dedica, ¿no? Sí. Pero ¿qué fue para ti sorprendente en este ejercicio? ¿Qué fue para ustedes cosas que de alguna forma les aportaron una mirada nueva o una experiencia o una frase que no habían escuchado en este contexto que puede ayudarnos también a mover hacia otros lugares? Mira, hay una sugerencia que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con dónde trabajan las personas, que es una solución que propusieron a la segregación. Como varios de los empresarios que participaron dijeron, en realidad nosotros deberíamos tener los mejores talentos en regiones, en las operaciones, en el territorio. Siempre están como los mejor formados en la casa central, en la casa matriz, donde se toman las decisiones y no conocen ni la realidad de las operaciones, ni de las comunidades, ni de nada. Entonces, para generar un cambio, y eso tiene que ver con lo que hablamos antes también, hay que conocer, y para conocer nosotros mismos, o sea, los gerentes, deberíamos estar en otros lados. debiéramos estar ahí, debiéramos estar viviendo ahí y no solamente yendo una vez cada 2 semanas, pero yo creo que implementar esas prácticas es súper difícil. Es que eso relaciona el desafío de la desigualdad con el desafío de la descentralización, que es otro de los grandes dolores de Chile, sí. Porque eso inevitablemente te mete en la conversación incómoda de que ahora como empresa también tienes que preocuparte de desarrollar mejor esas ciudades, por ejemplo, claro. de participar mejor de que la construcción de esa oferta de trabajo ya no te importa solo dónde está tu empresa, sino si esa empresa tiene un colegio cerca, si esa empresa... si tiene un buen servicio de salud cerca, si tiene cobertura de internet, etcétera, etcétera. Y eso probablemente es uno de los grandes dolores del norte minero, ¿no? Que se ha dedicado mucho a hacer ciudades operativas, sí. Pero que no son grandes ciudades para vivir o grandes lugares para atraer talento. ¿Cómo surge esa conversación también? Claro, ahí como yo creo... Para nosotros, en el norte hay un desafío gigantesco, porque como tú dices, están las mineras que tienen, como que generan mucha riqueza para ellos, pero también para el país, pero donde al mismo tiempo hay ciudades que son muy precarias y que son percibidas como lugares que no tienen lo que se requiere, ¿verdad? Exactamente, hostiles para vivir. Yo creo que las mineras han hecho y tienen también un presupuesto gigante para hacer inversiones en las comunidades. Yo creo que han hecho mucho para la formación de las personas, para el desarrollo de proveedores, pero lo que yo creo ahí falta más es fortalecer las alianzas con los municipios a nivel regional, porque realmente para hacer surgir para cambiar la cara de una ciudad, no es suficiente con que estén las empresas, ahí tiene que estar involucrado el municipio, ahí tiene que estar involucrado las juntas de vecinos, la comunidad, los trabajadores, y yo creo que ahí recién puedes generar ese cambio, claro, ese cambio de paradigma. No se trata de la inversión de lucas nada más, se trata realmente de visualizar cómo queremos que sea esa ciudad para que sea atractiva y vivible para todos. Claro, lo digo sobre todo porque alguna vez hicimos cosas de una cierta manera, pero tenemos la posibilidad de hacerlo diferente. Y pensando en polos de desarrollo enormes, como ya ha ocurrido a propósito del salmón y como está empezando a ocurrir a propósito del hidrógeno verde, por ejemplo, o de las energías renovables. Bueno, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Este es un programa aparte que
reconoce mucho del avance que ha hecho el mundo empresarial y por lo mismo nos interesa mucho plantear las brechas también que todavía existen. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y yo espero que muchas empresas se motiven a mirar de nuevo sus comunidades, a mirar de nuevo sus equipos y realmente a abordar y enfrentar ese tema. Bueno, este informe está disponible para que lo puedan revisar, que fue este trabajo que hicieron junto a la consultora Lado Humano, pero además porque estas conversaciones recién comienzan. Todos pueden participar de aquí en adelante a ver si logramos avanzar en esta materia. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más de Pares y Pares. En Chile, más de 3 millones de personas mayores enfrentan un desafío común. ¿Cómo pueden vencer el aislamiento y la soledad? Ahí el deporte aparece como algo mucho más que una simple actividad que mantiene el cuerpo fuerte. No se trata solamente de algo físico, sino de algo emocional, porque permite tejer redes y conectar con otros. Algo que realmente ocurre en las Olimpiadas para personas mayores. Aquí todos ellos se dan cita y pueden fortalecer sus vínculos, fortalecer su cuerpo y fortalecer su corazón. Revisemos los detalles en la nota de Matías Sandoval. Canchas, gimnasios, pistas atléticas. Son espacios pensados para el deporte y la actividad física, pero sin quererlo albergan algo más. Para muchas personas, el deporte trasciende lo físico, se convierte en un lugar de encuentro, de amistad y de comunidad. Y lo mismo ocurre para las personas mayores, un elemento que impacta positivamente en nuestra sociedad. ¿A qué tenemos que aspirar como sociedad? A una sociedad de bienestar, donde los ciudadanos sean felices en todas las etapas de su vida. Hay que considerar que ninguno de nosotros estaría parado aquí hoy día si no hubiese tenido un profe, un padre, un abuelo, una madre. Es la única forma que tenemos de poder avanzar, además en una sociedad que envejece a pasos agigantados. En unos años más el 30% de la población de Chile va a ser persona mayor. Entonces tenemos que trabajar para eso, para una sociedad de bienestar. Desde la psicología, la práctica deportiva se entiende como un espacio de cohesión. Genera pertenencia, identidad y vínculos que reducen la soledad y mejoran el bienestar colectivo. El deporte permite en algunas instancias que este individuo pueda transitar hasta esta sociedad a través de expresarse, a través de, por ejemplo, algún talento, alguna actividad, algún espacio de socialización con sus padres, que pueda estar compartiendo con otras personas, encontrando un espacio de pertenencia, un espacio de referencia, representación. Pero para que esto sea posible, la colaboración público-privada resulta clave. Gracias a ese trabajo conjunto surgen diversas iniciativas, como las Olimpiadas para Personas Mayores, impulsadas por el Servicio Nacional de Adulto Mayor y municipios, junto también a organizaciones como Juntos por los Mayores y Opción Mayor, las cuales pretenden promover el deporte y la movilidad a través de diversas actividades. El tema de la inmovilidad en general, no solamente física, sino que el quedarse en la casa, porque la gente tiende, después de que jubila, a diferencia de en otros países más desarrollados, esto no se transforma en un jubilo. Las personas, una vez que dejan de trabajar en Chile, les disminuyen los ingresos, entran en un proceso de tristeza o depresión también. Entonces eso hace que como que se queden encerrados, que se encierren, que se ensimismen. Con estas actividades las personas vuelven a salir, se sienten vivas de nuevo, se dan cuenta que después de dejar de trabajar existe otro mundo. Y eso es súper importante, súper relevante, que vuelven a hacer nuevas amistades, gente que conocen gente nueva, van de paseo. Estas Olimpiadas se vuelven un espacio de comunidad que reúne a personas mayores de diversas comunas de la región metropolitana, donde pueden moverse, ejercitar y entretenerse a través de una serie de competencias, como la del desfile de mascotas, donde ponen a prueba sus habilidades más creativas. Nos da vida, nos sentimos autónomos, nos alegra, sociabilizamos. La movilidad es muy importante porque nosotros ya, por lo menos en el caso mío, y hay cosas que yo ya olvido. Hay cosas que de repente levantas el brazo y ya te duele. En cambio, con todos los ejercicios, con todas las cosas, uno ya siente que ya eso ha pasado.
Nosotros somos la Alianza Roja y nuestra mascota es una guacamaya. ¿Es? Una guacamaya. Sin embargo, lo importante no es solo competir, sino compartir, disfrutar y fortalecer lazos. Algo que saben muy bien ellos. Me gustan mucho estas actividades porque nos hacen sentir libres y con vida, muy activas. Me recordó alegría. Yo soy profesora, 45 años trabajando con alumnos, donde hacíamos alianza, nos disfrazábamos con bolsitas de té y esto me hizo recordar eso. Me gustó mucho. Yo no tengo fuerza en las piernas ni los brazos, pero ellos me han ayudado muchísimo y me he superado mucho, nos ponen actividades cognitivas, participamos en muchas actividades donde nos relacionamos, compartimos y vamos creando afectos que perduran, se mantienen. Esto nos ayuda a estar vivos, porque ya somos personas que ya no, como que no tenemos nada más que hacer, pero sí tenemos mucho que hacer. Yo estoy feliz donde estoy, he revivido, me encanta. Diversos estudios muestran que la actividad física regular en personas mayores no solo mejora la salud física, sino que también reduce la depresión, fortalece la autoestima y fomenta la integración social. Hay un fenómeno que pasa con los adultos mayores que tiene que ver con que se va como contagiando. Basta con que otros adultos mayores comiencen a hacer deporte y eso hace que los otros adultos mayores comiencen a hacer deporte cuando quizás ni siquiera antes en su vida habían hecho deporte. Pero por el hecho de estar en este grupo al cual están ahora perteneciendo o referenciándose, entonces, bueno, comienzan a hacer un deporte que quizás antes no lo habían hecho, para estar, para pertenecer. Me encantaría que hubiesen más actividades de este tipo, ya sea recreativa, cognitiva, para caminar, todas las posibles, porque mientras más oportunidades nos den, mejor todavía. En la vejez, el deporte deja de ser una competencia contra reloj. Se convierte en un espacio donde se ganan amistades, salud y compañía. Y esa, sin duda, es la medalla más valiosa. Todos tenemos la opción de construir un mejor Chile a través de cierto aporte de algo bueno que tengamos, una especie de balón. Podemos poner al servicio de este encuentro la empatía, la colaboración con vecinos, la capacidad de dialogar, saludar en la calle, cómo transformar o enfrentar adversidades. Porque al unirnos, grandes cosas ocurren y eso lo sabemos de sobra en Chile. Por eso salimos a la calle a preguntarles a ustedes, ¿cómo aportan cotidianamente a construir un mejor país? Lo revisamos en la siguiente cápsula de Voces Humanas. Bueno, en lo cotidiano, aportando a construir un mejor país, primero se va desde el núcleo interno de la familia, con respeto a tanto a los padres, hermanos, abuelos. Tengo a cargo un club de adulto mayor, hacemos actividad física y ellos me motivan mucho en aportar con ellos porque a veces ellos están solitos, entonces yo como que entrego mi granito de arena para que ellos salgan de su cotidianidad. Desde lo cotidiano para mejorar o construir un mejor país, lo hago desde el minuto uno que salgo de mi casa. Intento llevar la educación siempre respetando a la otra persona o al prójimo. Las virtudes que creo que se deben cultivar como país son las lealtades, son el cumplir la palabra, el ser, como te decía, leal. Es importante porque para avanzar en una mejor sociedad, en volver a reencontrarnos porque es algo que se perdió durante mucho tiempo. Poder vivir en una buena armonía, en un buen ambiente, y esto solo lo creas respetando los unos a los otros, creando también ese amor hacia el prójimo. Ir cultivando tanto las relaciones de cercanía entre sí, por motivos de poder formar un ambiente grato, solidario, que se puedan ser cada vez más unidos y fortalecer cosas que nos faltan hoy en día. La gente en general es lo que más rápido no cumple, es la palabra, el no ser leal, el actuar por intereses propios y dejar de lado lo esencial, que es lo más importante, que son esos valores. Implementándolo a nivel país primero desde la casa y después
Si es que podemos aportar cada uno con un granito de arena, es lo esencial. Yo creo que hay que cultivar un poquitito más otros valores más allá de la competitividad y el éxito. Aquí somos un país de exitismo, tratar de conquistar poder, tratar de conquistar una posición social, económica, y eso evidentemente es un poquito el todo vale. Nos falta mirar hacia el lado y ver que siempre hay alguien que necesita de nosotros, que podemos aportar. Mirar qué le pasa al vecino, si tiene alguna necesidad. Y eso nos falta, volver a reencontrarnos, como te decía, y mirar hacia el lado que existe una persona que quizás necesita de tu ayuda, de tu apoyo. Si todas las personas en masa lo hicieran, eso crea un impacto súper positivo. Y esto está en creer que siempre hay en el positivismo, no sé, en que siempre hay una mejora, en que puedes siempre ayudar al otro, ¿no? Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Queremos dejarles sembrado, inoculada en su cabeza la idea de qué podrían hacer para aportar al malón colectivo de un mejor lugar para vivir. Cambiar la actitud con el vecino, tener un buen gesto con la gente en el trabajo, ser amable con alguien en la calle, o cuestiones más grandes, armar un pequeño carrete, por ejemplo, en el vecindario, armar una mesa, que cada uno lleve lo que tenga y que puedan pasar la tarde juntos. Son cosas que parecen como exageradas y siempre ese vecino entusiasta un poco le hacemos bullying, pero la verdad es que estamos necesitando mucho estar más juntos para poder mejorar o subir la calidad de la sensación ambiente que tenemos cuando vivimos. Esto es algo que en otros países lo hacen mucho mejor que nosotros y nosotros tal vez también lo podamos hacer. Existe esa potencia en nuestra condición humana estructuralmente porque a todos nos gusta ser queridos de alguna manera, a través de gestos pequeños y gestos más grandes, gestos más tácitos de cuidado o gestos explícitos de preocupación. Por eso les dejamos sembrada esta invitación y siempre a ustedes los invitamos a conectarse con nosotros a través de todos los canales. Tenemos el canal de YouTube donde permanecen todos nuestros capítulos y ustedes pueden revisarlos. Las redes de la Corporación 3xI de CNN Chile, que están siempre abiertas a escucharlos, a recibir nuevas ideas, nuevas personas, nuevos temas que podamos abordar aquí con el fin colectivo de generar un espacio de encuentro y vivir mejor. Nos vemos pronto en otro capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.